Hola traders, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a una de mis secciones favoritas de este canal, que es charlando con otros traders, inversores o participantes de los mercados. Como sabéis, uno de mis objetivos principales aquí, al crear contenido, es que tengamos todos la oportunidad de conocer a otros perfiles en los mercados financieros, ya sean traders como nosotros, que sean inversores, más pasivos, gestores, programadores, no importa qué tipo de perfil seas, pero me apetece mucho que crezcamos, que aprendamos todo lo posible de otras personas que, como nosotros, a diario están intentando ganar dinero en los mercados. Así que hoy tengo las ganas y el placer de charlar con Sergi Torrents, consultor financiero e inversor al cual sigo desde hace muchísimo tiempo en sus redes, que tiene un canal de YouTube súper interesante para aprender de cultura financiera. Así que lo he traído para tener una charla con él tranquila, como tendríamos si nos encontrásemos por la calle y tomásemos un café, para preguntarle sobre qué piensa del trading, qué piensa de las inversiones, por lo que respecta a un trader. ¿Son útiles para un trader o hay otras formas de participar en los mercados y considere que son útiles a día de hoy? También quiero mostrarle mis propias inversiones para que me corrija o me dé algún consejo que considere que es útil y que yo quizás no haya caído en ello, para que así vosotros también, nosotros en general en la comunidad como traders, cojamos ideas que nos pueden ir bien para crear nuestras propias carteras de inversión en el largo plazo. Es una charla súper interesante, chicos, ya lo veréis, como también Sergi ha participado, ha intentado ser trader durante algún tiempo y explica su experiencia en ello, así que no os lo perdáis. Sin más, espero que os lo paséis bien, que disfrutéis de esta charla durante una horita. Si es así, no olvidéis darle profit a este vídeo, que sabéis que siempre ayuda para que sigamos creciendo. Y poco más, os dejo con la entrevista y nos vemos en el próximo vídeo. Esta entrevista ha sido posible gracias a Freedom24, broker que yo mismo uso para mis inversiones y en el cual podrás abrir una cuenta en el link que tienes aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para empezar a invertir de manera profesional. Hola Sergi, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien, de verdad, gracias por estar aquí. En serio, significa mucho para mí. Es un placer, soy un gran seguidor de tu canal, como te dije fuera de cuando contactamos para esto, y Sí, me sí, hace mucha muy ilusión bien. que estés aquí, porque realmente creo que le puedes dar una visión distinta a lo que hago habitualmente aquí en el canal Ujú. a la audiencia. Así que estoy muy ilusionado y te lo agradezco de corazón. No, no, bueno, gracias por la oportunidad también, ¿no? De venir a hablar a tu canal sobre un tema que es verdad, es distinto. Al final son inversiones, pero la visión es muy distinta. Y sobre todo tratar la parte de la psicología, ¿no? Que yo Eso creo que al es. final aunque parezca que no, es la clave, ¿no? De todas estas cosas. O como no Me funcione alegra, bien esto, la cosa total. patina seguro. Me alegra escucharte decir eso de verdad, ¿eh? Porque al final creo que, no sé si lo piensas, ahora pasaremos un poco más a que te presentes un poco, porque creo que la gente seguramente Ujú. te conocen, pero que igual hay algunas personas que no te conocen, así podrán tener un poco de contexto. Pero esto que mencionas de respecto a que la psicología es importante, no sé si cómo lo ves tú, pero hay como una visión muy turbia al respecto de la inversión y el trading, por ejemplo, respecto a cómo Mm. impacta la psicología, ¿no? Entonces, el hecho de que tú digas eso, que realmente la psicología tiene un papel importante, creo que puede ser muy útil para la gente para que se dé cuenta de la importancia que tiene eso. O Sí, sea sí, que sí, 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 sí. No, no, genial, de verdad. totalmente. Vamos, estoy convencidísimo. O sea, creo que los mayores patinazos que he hecho ha sido por temas psicológicos, ¿sabes? ¿No? Totalmente. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Perfecto, pues me gustaría que te presentases un poco, si no te importa, para que conozcamos un poco más quién eres, Claro, cómo ha sido tu trayectoria y cómo estás aquí, cómo has llegado hasta aquí. claro. Bueno, soy Sergi Torrents. Me dedico pues, principalmente a temas de planificación financiera e inversiones. La verdad es que inicialmente era informático, o sea que estuve trabajando durante bastantes años de informático, viajando mucho, pero realmente después la pasión por los mercados pues me llevó a hacer un cambio de carrera, pues ahora casi 12 años aproximadamente. Así que desde entonces me dedico, digamos, ya profesionalmente a este campo. Y bueno, pues empecé un canal de YouTube así un poco para clientes, para divulgar un poquito, por dar un poco de conocimientos de mercados financieros, de cómo funciona la economía, un poco de educación financiera. Y sin quererlo, pues acabó siendo un trabajo más casi, ¿no? Porque al final es un trabajazo generar un vídeo todas las semanas, pero bueno, ha tenido un poco pues la recompensa de que hay mucha gente que le está ayudando y le está gustando, con lo cual pues un poco te anima a seguir con ello. Qué bueno, la verdad. No, no, es todo un éxito además, ¿eh? Yo creo que seguramente mucha gente, ya digo, que ve tus vídeos aquí y tiene un impacto muy grande y creo que al final hacer un contenido como el que haces tú, que es bastante didáctico en este caso y educativo y que la gente lo reciba también respecto a la Ujú. cultura financiera, que por desgracia es bastante pobre en general, Sí, sí. a mí me parece fantástico y el éxito es bien merecido, ¿eh? Así que Sí, no, felicidades por bueno, ello. al final es lo que te da ánimos, ¿no? Porque sí, Ujú. la verdad es que con el trabajo que genera un vídeo, de hecho, las primeras veces que generaba los vídeos,
siempre pensaba, por favor, que por lo menos llegue al número de horas que me ha costado generarlo, ¿no? Y Claro, esto lo tengo muy grabado de los primeros meses de decir, ostras, por lo menos que haga 24 horas de visualización este total, vídeo. total, Y poco a total. poco, pues bueno, ha ido subiendo, o sea que contentísimo. Qué bueno, me alegro un montón, de verdad. Vale, pues un poco ahora que la gente te tiene un poco más contextualizado, me gustaría hablar contigo y exprimirte todo lo que pueda, hasta donde pueda llegar, por supuesto. No, pues, claro, por supuesto. ¿Qué piensas de, por ejemplo, el tema de las inversiones? ¿No? Vamos a hablar un poco del Ujú, concepto general de inversión. ujú. Hay diferentes estilos o tipos de inversión, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Ujú, ¿Podrías quizás hacer una especie de esquema generalizado de lo que tú consideras para que, especialmente porque mi público es muy de trading, ¿vale? Es decir, la ujú. mayoría de gente que me ve entiendo que son traders, muchos de ellos también, porque yo hago vídeos respecto a mis inversiones, etcétera, tienen algo que ver con eso, pero muchas veces tenemos esta premisa, por así decirlo, quizás leyenda urbana, en que un trader no puede ser inversor o un inversor no puede ser trader, o hay como una lucha interna entre estos dos mundos, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué piensas tú respecto a ese tipo de inversiones, cómo las explicarías para que alguien lo entendiese. Vale, bueno, yo creo que al final son dos cosas que se pueden combinar, ¿no? Ujú, Y yo la verdad es que trading no he tenido muy buenas experiencias. ujú, De hecho, bueno, empecé con el trading, ¿no? Como creo que la gran mayoría de la gente cuando no empiezas en este mundo, pues empiezas a mirar cómo funcionan las plataformas, hacer las primeras operaciones, etcétera. No se me dio bien, francamente, ¿no? Pero estuve muchos años estudiando. Pero al final es una cosa complementaria, ¿no? Al final puedes tener pues buenas ideas puntuales para hacer trading y pues sacarle provecho a esa oportunidad. Y después siempre puedes tener una cartera aparte, ¿no? De inversiones que sean más a largo plazo y más tranquilas y de las que no tengas que estar tan encima, ¿no? O no que no tengas que buscar cada día o cada mes una oportunidad para poder sacarle una rentabilidad, sino que aquello pues vaya haciendo y en el largo plazo funcione, ¿no? Entonces, en esta segunda pata, ¿no? Que diríamos sería lo más inversión tranquila o tradicional, tranquila entre comillas, ¿no? Porque puedes invertir en cosas muy arriesgadas, ¿no? ujú. Con otros productos, pues se trata principalmente de construir lo que se llama una cartera core, ¿no? Por lo menos. Una cartera core al final es una cartera que tiene exposición a todo el mundo. Es decir, que tienes un poquito de Estados Unidos, un poco de Europa, un poco de Asia y la puedes ir ajustando un poco con lo que tú creas en cada momento, ¿no? Pues por ejemplo, 50% Estados Unidos, 25 Europa, 25 Asia. Y no sé, o Latinoamérica si quieres, ¿no? Entonces, es cuestión de tener una serie de fondos o ETFs que te cubran esa región y ir pues guardando esas aportaciones periódicas, pues si es posible, ¿no? Porque siempre es mucho mejor en el largo plazo y ya está, eso sería la cartera, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya hay pues niveles de riesgo, ¿no? O sea, si tú quieres tener una cartera muy arriesgada, pues puede ser lo que te decía, todo core, ¿no? De todo renta variable en estas regiones y después, si quieres un poquito menos, le puedes incorporar pues la parte de la renta fija, ¿no? Y decir, mira, pues la mitad, por decir algo, es todo bolsa, que sería esta cartera core, ¿no? De bolsa Estados Unidos, Europa, Asia, y lo otro, pues bonos de lo que sea, ¿no? Pues de Europa, de Estados Unidos, globales, de Asia, lo que sea, ¿no? Ujú. También hay una variedad muy amplia, ¿no? O sea, algo también importante muchas veces que se tiene en mente, ¿no? Pues que la renta fija te da seguridad, ¿no? Pues más tranquila. Esto también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque Claro, dependiendo de la renta fija puede ser realmente más explosiva que la renta variable, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, renta fija de países emergentes en divisa local, sí, aquello es como como la lotería, ¿no? O sea, total. puede ir o muy bien o puede ser un desastre, ¿no? Entonces, Ujú. hay ese ramo, pero normalmente lo que vas a buscar es si tienes una cartera de, digamos, core de renta variable y quieres bajar el riesgo, pues tener unos bonos más o menos de calidad, ¿no? Pues yo que sé, Europa, grandes empresas europeas, grandes empresas americanas o grandes empresas en general con calificaciones altas, ¿no? De crédito, ¿no? Pues sabéis esto de las triple A, doble Ujú. A, pues bueno, pues que te muevas en este rango de, digamos, de 3 Bs para arriba, ¿no? Que sería el nivel de 3 Bs hacia abajo Ujú. es lo que ahora se llama high yield y que antes se le llamaba bono basura, y que simplemente le cambiaron la etiqueta porque sonaba feo lo de bono Claro, basura. sí. Hay que estar por encima de los bonos basura. Y entonces aquí es buscar el equilibrio de decir, oye, pues yo soy bastante conservador o me estoy acercando al momento de que voy a necesitar el dinero porque voy a la jubilación, pues le tienes que dar un poco más peso a la parte de renta fija para que no se te mueva tanto la cartera, ¿no? Y tengas una rentabilidad ya más estable. Y si no, pues estás muy lejos, pues es verdad que cuanta más renta variable, pues mejor, ¿no? Entonces es una cosa que
no solo diría que es por el perfil, sino por el tiempo que te falta para necesitar el dinero. Te Cuanto más entiendo. cerca estás de necesitar el dinero, menor debería ser el riesgo. Y he hablado de jubilación, pero pues, no sé, imagínate, estás ahorrando para comprar una segunda residencia o la primera Claro. residencia o montar un negocio, pues dependiendo del tiempo que te falte para llegar allí, pues tienes que tener un más o menos riesgo, ¿no? Ujú. No puedes tener todo bolsa porque a lo mejor en el momento que llegas pues estás en negativo, ¿no? Total. Y esto ya, y entonces ya el último escalón, que es algo que de hecho hasta diría el año pasado no se podía ni mirar, es una cosa que se llama monetarios, ¿no? Que hay tanto ETFs como fondos monetarios, y estos ETFs y fondos monetarios pues lo que hacen es invertir, viene a ser casi como un depósito o una cuenta remunerada, entre comillas, que te van pagando interés diario, ¿no? Y más o menos van indexados al tipo que marque el Banco Central de Ujú. la zona, ¿no? Pues ahora mismo pues los monetarios pues dan más o menos los próximos 12 meses darán un 4% en Europa, ¿no? Entonces eso ya sería el último extremo de minimísimo riesgo, ¿no? O sea que mientras los tipos de interés del Banco Central de tu país, de tu zona, estén por encima del 1%, vamos a decir, por no patinar, pues siempre ganarás dinero, no hay razón para que caigan, ¿no? Entonces Qué serían bueno. los tres niveles de riesgo y con esto tienes que ir jugando Ujú. con los dos factores, ¿no? Con cómo se sienta la persona de cómoda y cuánto tiempo te falta para necesitar ese dinero, ¿no? Qué bueno. Que no, entonces es un poco el esquema que se Ujú. sigue. Entonces hay que jugar con estos dos parámetros, ¿no? Por supuesto, he hablado de fondos y ETFs, pero por Ujú. supuesto pueden ser directamente acciones o directamente bonos, ¿no? Que puedes Ujú. comprar. Utilizamos más fondos y ETFs o principalmente fondos para personas que residen en España y tienen residencia fiscal en España, porque tienes la ventaja que puedes mover de un fondo a otro sin tributar, y utilizamos ETFs si son personas que están en otras regiones o indistintamente pues ya entonces acciones o bonos, ¿no? Porque el hecho de utilizar fondos ya no le tiene ningún añadido y es más barato a veces Claro. comprar directamente un ETF o una acción, ¿no? Que no comprarte un bono o un fondo, ¿no? Completo. Totalmente. Esto que ha dicho ahora en la última parte, ¿no? De entre fondos indexados o ETFs, luego hablaremos porque, Ujú, claro, yo soy residente fiscal en España, estoy invirtiendo en ETFs, pero tengo esa duda siempre, ¿no? Que me gustaría preguntarte, luego hablaremos de ello, de si fondos indexados o ETFs, por qué, ventajas, cosas así, que creo que puede ser interesante para que la gente también tenga esa perspectiva. vale, perfecto, sí, sí, Ujú. sí, sí. Has dicho algo también muy interesante y es el hecho de esos tres niveles que has expuesto tienen mucho que ver también con la personalidad de cada uno, ¿no? Es decir, Claro. dependiendo de si eres muy agresivo o muy conservador, vas a intentar, has puesto dos perspectivas, o sea, tanto si eres tu perfil como el tiempo o la necesidad que tienes de liquidez, por así decirlo, ¿no? De estar cercano a algún objetivo. Eso me parece muy interesante. Me gustaría que la gente del canal, porque como te digo, hay mucho tabú de entre los traders con respecto a la inversión. Es decir, creo que Ujú, muchos traders, no sé si lo compartes, no contemplan la opción de inversión, sino que ven el trading como la opción más rápida, por así decirlo, también la más compleja, evidentemente, ujú. pero la más rápida de intentar crecer su capital y desprestigian de alguna manera el potencial de una inversión sólida y coherente en el largo plazo. Supongo que más en renta variable que en renta fija, ¿no? Porque al final, como decíamos, estas características de personalidad de los traders, que somos más agresivos quizás, o tenemos una versión al riesgo distinta, quizás a un inversor más tradicional, nos tiende más hacia ir hacia la renta variable, hacia algún tipo de inversión un poco más activa. ¿Tú crees de alguna forma que si tú tuvieses que hablar con un trader, ¿no? Imaginemos que un trader acude a ti y te dice, oye, mira, tengo ciertos ahorros, yo qué sé, 5 10 15 20 mil euros que no utilizo para el trading, porque para el trading utilizo otro tipo de cuenta. Eh, ¿Cómo ves o qué crees que sería oportuno para un trader? ¿No? Porque entiendo que no quieren inversiones en renta fija. Entiendo que es algo más agresivo lo que están intentando Ujú. buscar, este tipo de perfil. ¿Qué crees que dirías o qué crees que recomendarías dentro de lo que Vale, vale. significa recomendar? Yo creo que para un trader, sobre todo sabiendo que ya tienen el broker abierto, Ujú, no entendería de ninguna manera que le dijera que comprara un fondo, ¿no? ujú. Primero Claro, porque los fondos más o menos son 2 o 3 días entre que estás invertido y 2 o 3 días entre que sales, ¿no? Entonces ya un poco por conociendo el perfil, ¿no? Porque también lo he sido yo, pues no se me ocurriría proponerle utilizar fondos porque ya me ujú, los tiraría seguro para atrás, ¿no? sí, O sea, que tiene que ser ETFs, ¿no? Sobre todo ujú, porque los ETFs son ultra líquidos. Entonces, ujú, puedes incluso llegar a hacer trading con los ETFs, ¿no? O sea, que puedes entrar ahora y de aquí a un minuto salir, con lo cual está más cerca de su perfil. Entonces, y a partir de aquí, sobre todo,
recalcar esto, ¿no? De que si tienes un dinero para invertir, ideas no salen todos los días o no todas las semanas, entonces tienes que tener una parte que esas ideas se generen, o sea, que no sea necesario pensar en esas ideas, Ujú. sino que tengas ya una cosa muy distribuida, que sepas que en el largo plazo, pues de media, si estás invertido 100% en renta variable, aproximadamente de media estás sacando un 8% anual, ¿no? A plazos de 20 años. Por el camino puede pasar todo lo que pueda pasar, no hay de todo, pero Sí. a 20 años vista la media es un 8%, y si ha sido una buena temporada, pues puedes llegar a tasas del 12-15, ¿no? Ujú. Entonces, ya digamos que es una manera de no tener que estar buscando ideas continuamente y de estar más diversificado, ¿no? Porque a veces, aún haciendo trading, o eres muy bueno y muy estricto y tienes las cosas muy claras o incluso automatizadas, o es muy fácil quedarse enganchado a una operación y por una operación que fallas te arrastra 5 de las que te han ido bien, ¿no? Entonces, ese juego, ¿no? Que a veces tienes malas rachas y de repente digamos, te va mermando, ¿no? Sí, La autoconfianza, pues tiene que correcto. estar suplido con algo que sea tranquilo, entre comillas, y que vaya funcionando y que no te tengas que preocupar de sacar ideas para ese dinero, ¿no? Continuamente, porque si no tienes suficientes ideas, lo que acaba pasando muchas veces es que, como solo tengo una idea, utilizo más capital para sacarle más, ¿no? Entonces, a eso te lleva que, como patinas con más. Entonces, pues que ese dinero ya esté apartado, esté en otro sitio, en otra cosa invertida, y ya vaya haciendo, con lo cual te quedas con el capital con el que realmente quieres invertir, y el resto lo aíslas, ¿no? De tu trading diario, ¿no? Me parece brutal, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un consejo muy importante que me gustaría que la gente se llevase, lo que acabas de decir respecto a las ideas, ¿no? Que a veces la gente se esfuerza mucho a Mm. intentar sacar rentabilidad de su dinero, su cuenta de trading, porque no tienen otra opción, porque en este caso no han valorado quizás que podrían hacer algún tipo de inversión como la que tú mencionas para que su capital vaya trabajando y así no dependan absolutamente, no deleguen todo su futuro económico, por así decirlo, en una actividad tan compleja como el trading y que al final es el punto álgido de la renta variable. Así que me Ujú. parece brutal. Y seguro que a la gente le interesa mucho también saber un poco sobre tu perfil de inversor, tus Ujú. inversiones o lo que sea, ¿no? Evidentemente, sin entrar en detalles si no quieres, Sí, sí. pero ¿podrías dar una especie de también esquema mental o más o menos de lo que haces tú cuando Sí, sí, participas en los pues mercados? sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que es justo lo que os estaba comentando. O sea que, como te decía al principio, pues hice mucho trading, me fue bastante mal en general, o sea, que al final no, 2 años o 3 prácticamente de operaciones diarias. Ujú. Pero obviamente en ese proceso aprendí mucho, ¿no? Y mucho es en el tema de que, pues yo qué sé, que esto, ¿no? De no tener que buscar ideas, ¿no? O sea, me centras en una y solo cuando se cumple todo lo utilizas, ¿no? Por lo tanto, tengo un poco el perfil que te contaba de el grueso de la inversión es fondos de inversión, es un tema para mi punto de vista, pues simplemente fiscal, ¿no? De tenerlo allí, no mirar, que puedo moverlo, y es una cartera pues agresiva, prácticamente todo es 100% renta variable, menos algunas ideas de renta fija o cosas así que van surgiendo puntualmente, pero el grueso es renta variable. Sobre ese, digamos, todos los ahorros que voy generando mensualmente van ahí, van a esa parte de cartera, pero siempre me he reservado algo para jugar, ¿no? Entonces ahí tengo una cartera en un broker que es para jugar. Muy Y en bien. mi caso solo juego a una cosa, que Ujú. es bonos de gobierno español. Ujú. Eso es futuros. O sea, esa es la parte divertida de mi inversión, porque lo otro es como una hucha. Voy poniendo dinero, ¿sabes? Y poco mirar. Ujú. Y en la parte de bonos, pues utilizo futuros, pero en la parte de bonos españoles, pues utilizo futuros, y un poco lo que te decía. O sea, no busco ideas. Eso es lo que he acabado aprendiendo, operar bien, ¿no? O sea, que me he centrado solo en una idea muy específica. Normalmente los trades me salen casi siempre bien. Si pierdo, no pierdo mucho, pero al final sí que es verdad que es un proceso muy largo, ¿no? Llegar a algo así, y sobre todo llegar al tema de que, pues a lo mejor hago una operación al trimestre. Ujú. Entonces, o está ultra seguro o no muevo un ápice, se quedará el dinero en la cuenta, muriendo de asco allí, o rentabilidad cero, me da igual, o sea, pero no, Ujú. o sea, si no está muy claro, no, pero no. Entonces son operaciones muy puntuales, lo voy mirando regularmente, pues más o menos una vez al mes miro cómo está moviéndose el bono, pienso un poquito por dónde va a ir, marco ya si pasa esto, vamos a hacerlo, y cuando veo que está cerca de esa posible operación, empiezo a mirarlo ya diariamente. En el momento que sale, pues la ejecuto,
le pongo los stops, los límites y demás, y ya está, lo dejo correr y punto, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que tengo lo justo lo que te decía, que no tengo que buscarme continuamente ideas para operar. O sea, tengo un plan muy concreto, muy ultra específico, porque es solo una cosa, un tipo de operación, un tipo de futuro. Es muy concreto, que al final lo que te permite es pues, conocerlo mucho, ¿no? Y tener Ujú. muy de la mano la operativa. Pero esto es más la diversión. O sea, aquí me saco pues para, yo qué sé, para si quieres irme de vacaciones y Sí. algunas cenas. No me voy a Ujú. sacar más. Una parte divertida. Lo otro es realmente lo que pongo el grueso del futuro, ¿no? De cuando Total. lleguemos a la Ujú. jubilación, que tiene pinta que lo vamos a necesitar, ¿no? Sí, sí, 100%. Y ahora que mencionas eso, ¿hay alguna especie de estructura, cómo se dice esto? Por ejemplo, en porcentajes, ¿no? Ponderada de tus decisiones en los mercados. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Un 20% de ahorro, un 20% de inversión en, yo qué sé, en bonos, un 20% no sé qué. ¿Hay algún tipo de estructura que utilices habitualmente o es una cuestión más generalista? Porque mucha gente tiene como una estructura, ¿no? Mucho de esto en porcentajes ponderado. ¿Te ocurre lo Yo mismo? o sea, un poco por convicción mía, ¿no? De cómo veo los mercados, tengo una estructura de que el 50% es Estados Unidos en renta variable, el otro 25% es Europa y el tercer 25% es Asia, ¿no? De Latinoamérica, pues no tengo casi nada porque no acabo nunca de verlo claro, ¿no? Y hay muchos vaivenes con temas políticos, entonces pues, intento no tenerlo en la cartera. Si veo alguna oportunidad puntual, pues sí, compro algo específico, ¿no? Pero el grueso de la cartera siempre es 50, 25, 25, ¿no? Y quizás a medida que pasen los años irá siendo más hacia Asia y Ujú. Estados Unidos y en deprimento en deprimento de Europa. Después, esto siempre lo tengo y lo demás son ideas puntuales, ¿no? Pues ahora en la cartera tengo bonos americanos, tengo bastante monetario también, porque al final no veía claro este año, pues bueno, le hemos puesto pues bastante en un monetario porque sabes que va a dar un 4%. Entonces, bueno, pues ya he ganado algo, pongo esto al 4 y ya acabo el año tranquilo con el 4%. Entonces, voy moviendo la cartera, tampoco muy a menudo, pues a lo mejor una vez al mes o a veces pasan semestres que no toco nada, un semestre o un trimestre, lo que sea. Pero siempre intento mantener la estructura, digamos, base de la renta variable, siempre es esta, independientemente de si es el 40% de la cartera o el 100%. Esta es la Ujú. estructura y si tengo otras ideas, pues saco de la estructura para dejarla igual y compro algo distinto, ¿no? Pues un bono americano, un monetario, yo qué sé, un fondo de inteligencia artificial, una acción concreta que es una oportunidad puntual que parece que va a ir bien, cosas así, ¿no? Digamos que alrededor lo visto de ideas cuando es posible. Si no tengo ideas, pues oye, está siempre la estructura base, ¿no? Qué bueno. Y volviendo un poco al principio, mencionabas y querías resaltarlo el tema de la psicología. Mm, Yo hago sesiones de psicología a traders y a inversores, me especializo en muy bien. eso. Y me parece muy interesante poder escuchar también de ti qué piensas respecto a este ámbito, ¿no? De la psicología, porque hay ciertas leyendas que dicen eso, ¿no? Que es, no sé, el 90% del éxito, por así decirlo, de cualquier tipo de inversión o de participación en los mercados tiene que ver con esa psicología. Otras personas que llevan más hacia el tema algorítmico, quizás, y que la psicología debería estar un poco más rezagada. Entonces, ¿tú qué piensas, por ejemplo? ¿Cómo interpretas el papel de la psicología dentro de tu caso, ¿no? Si tienes algún recuerdo de algún momento emocionalmente complejo a nivel de inversión o de trading, ¿qué opinas al respecto de este ámbito? Bueno, yo desde el punto de vista del trading sí que, o sea, sí que le di bastante importancia, ¿no? De hecho, me leí varias veces un libro que se llama Trading in the Zone o algo así, Ujú. ¿no? Sí. Y la verdad es que leyéndolo me calmaban un poco y hacía Sí. las operaciones mejor, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que sobre todo juega un papel muy complicado cuando tienes un par de operaciones que empiezan a ir mal, ¿no? Entonces, esto al final te va comiendo por dentro y muchas veces te hace sobreoperar o sobreapalancarte en las siguientes operaciones y es una parte muy complicada, ¿no? Yo creo que en trading, desde luego, la parte psicológica es crucial. Y aunque esté automatizado, pues obviamente las máquinas, los algoritmos que hayas programado, sean como sean, pues tienen rachas. Pues yo nunca, o he tenido alguno, pero de prueba, ¿no? Ujú. Nunca ejecutándolo en real. Pero estoy seguro que cuando tú tienes un algoritmo corriendo y ves que una semana no ha dado un palo al agua, la semana siguiente lo paras, ¿no? Sí, Para ver sí. qué ha pasado. Y igual la semana siguiente era cuando venía la buena racha, ¿no? O sea que
la psicología yo creo que es primordial en trading y, es crucial. O sea, si no controlas esta parte, a menos de que siempre te vaya bien, que nunca va a ser así, es imposible porque te acaba obligando a sobreoperar, en cierta manera, para recuperar pérdidas Ujú. y buscar oportunidades que no están porque no tienes operaciones en ese momento y necesitas recuperar, etcétera. Entonces, una de las maneras que yo creo que es interesante de poder controlar esa necesidad, ¿no?, de encontrar operaciones es tener dinero fuera y que ese dinero te sirva para cubrir gastos de varios meses, de tal manera que no dependas de la propia rentabilidad del trading para el día a día. Y esto te permitirá, por una parte, estar más desahogado. Esto en cuanto al trading, ¿no? Pero después, cuando vas a inversiones más, digamos, tranquilas, ¿no? De ETFs, fondos, cosas a largo plazo y demás, y le vas incorporando ideas, lo que sí que veo, y a nivel general en profesionales, es que muchas veces lo que es la parte core, no, porque al final es una cosa bastante estandarizada, ¿no? De decir cuánto de cada región quiero, pues más Ujú. o menos lo va variando cada gente un poco en lo que piensa, ¿no? Pero las variaciones son pocas. Pero sobre las ideas que vas construyendo alrededor, como para sacarle un plus de rentabilidad, ahí sí que la parte psicológica juega un papel importante. No tanto no tanto como en el trading de buscar la operativa o encontrar la operación o encontrar la oportunidad, pero sí en la autoconvicción, ¿no? De Ujú. que encontrar una idea lleva tiempo, ¿no? Porque al final, pues, lees muchos documentos, ves el mercado, o sea, haces mucho análisis en general, igual que en el trading, ¿no? Que necesitas tiempo para encontrar una oportunidad, pues aquí también la analizas mucho antes de meterla o incorporarla a la cartera, y cuando la incorporas ya le tienes un cierto cariño, ¿sabes? Ujú. Y eso es algo bastante peligroso que sucede más en el ámbito de la inversión más tranquila. Y sucede incluso en los grandes fondos, ¿no? O cuando ves fondos de gestión activa, ¿no? Que hay un gestor detrás que toma decisiones, pues muchas veces, sobre todo cuando son bolsas, es más evidente, ¿no? Que pues compran una serie de empresas que para llegar a la conclusión de comprar esa empresa, a lo mejor se han pasado un mes, ¿no? Sí. De mirar documentos, ir a verlos, no sé qué, no sé cuántos, cuando construyen la idea que se construyen, oye, pues tiene buena pinta por esto, por esto, por esto. Como sea solo una persona la que toma la decisión final, es muy difícil que acabe bajándose del carro, ¿no? Y entonces te quedas con una posición que la vas alargando en el tiempo y te va mermando la rentabilidad porque estás seguro de que va a ir bien, ¿no? O sea, ese Sí. autoconvencimiento de buscar Ujú. siempre cosas que te respalden y no ver o evitar que a veces me doy cuenta de que estás leyendo algo y dices, no me Sí. gusta, y bueno, ¿por qué no me gusta? Porque está afinando distinto de ella, que lo que yo tengo en la cabeza o de lo que yo tengo invertido, pues es lo más peligroso en cuanto a psicología de esta otra parte, ¿no? De Sí. la parte, digamos, más de largo plazo, ¿no? Qué bueno. Eso me parece súper interesante que lo traigas a la mesa porque se llama sesgo de investigación. Esto es muy habitual y ocurre en muchos ámbitos, no solo en el nuestro, porque cuando tú tienes una hipótesis que has trabajado mucho en ella, ¿no? Y tienes una idea clara Ujú. porque has hecho un estudio o has hecho una investigación, como dices, es muy fácil vincularse emocionalmente a la misma y eliminar, entonces empiezas ese sesgo de confirmación, ¿no? Como tú dices, que buscas solo aquellos motivos que corroboran tu idea, porque tú quieres tener la razón, y eliminas todas aquellas que no corroboran tu idea. Entonces, de manera inconsciente, tú no estás viendo todo aquello que te está diciendo, oye, mejor salte de eso porque te estás equivocando. Y nos aferramos mucho a esa razón. Me parece muy, muy, Sí, muy, sí, sí, sí. muy interesante, la verdad. Y Bueno, en tu yo creo caso, que no es que eso no lo veas, sino que muchas veces incluso pasas la página. sí, sí, sí. La siguiente, esto no me interesa. Totalmente, totalmente. ¿Y tú recuerdas o tienes alguna, no sé, imagen quizás reciente de algo que te haya ocurrido a ti a nivel psicológico que crees que puedes compartir, que puede ser interesante, como algún momento que digas, ostras, yo lo pasé mal psicológicamente aquí, o creo que mi perfil psicológico lo tengo bastante definido y se me da muy mal, quizás espera, yo que sé, que una inversión mía esté mucho tiempo underwater, ¿no? Que no haga nuevos máximos. No sé, ¿tienes alguna característica así que te O venga sea, a la yo cabeza? lo que más me pasa es esta parte última, ¿no? De este sesgo de confirmación, ¿no? De Ujú. autoconfirmar lo que ya tengo en la cabeza. Entonces, aquí, como ya me conozco, pues siempre intento compartir cualquier idea con otras personas, ¿no? Ujú. Con otras personas del sector. Entonces, aquí, poco mucho, ya cuando entras, ya has cogido muchas más personas que o te han dicho que sí o que no, y te sacan un poco más, o te llevan más un poco hacia digamos,
el el objetivo, consenso, ¿no? ¿no? El Sí, consenso de si es sí. razonable o no lo que estás pensando. Entonces, esto Mm, sí que lo vigilo bastante. Tomar una decisión solo, que antes lo hacía, cada vez lo hago menos porque a veces con una de estas pues he patinado y el problema es que te aferras a que un día irá bien. Y bueno, sí, en general en bolsa pues acaba todo subiendo, ¿no? Pero muchas veces el riesgo, digamos, en este tipo de inversiones no es si subirá o perderás todo o no, sino es más cuánto tiempo tardarás en volver al punto, ¿no? Y a veces pues esa espera se hace infinita, ¿no? Y cuando sales, pues es cuando empieza a funcionar bien, ¿no? Y esto, por ejemplo, me pasó hace, pues igual hace 3 4 años, ¿no? Que otra vez con los bonos, ¿eh? Yo soy muy mm, de jugar a los bonos sí, en cuanto a oportunidades, ¿no? Pues era el bono alemán, ¿no? Pues el bono alemán, eh, si lo seguíais, ¿no? Pues cuando los tipos de interés en la zona euro eran menos 0,5, el bono alemán, si tú lo comprabas, no recibías ningún beneficio, sino que tú por comprar el bono alemán tenías que pagar todos los meses al Estado alemán dándole las gracias por haberle prestado el dinero y él haber aceptado el dinero. Era una cosa absurda, ¿no? No tenía ningún... Entonces, esto era claro que en algún momento tenía que revertir, porque va en contra de cualquier ley del mercado capital, de capitales, ¿no? O sea, no tiene sentido que prestar el dinero a alguien te cueste dinero. total. Entonces tenía una posición de esto se va a revertir. Bueno, pues esta posición de se va a revertir la tuve 3 años, me parece, y cada vez iba peor, ¿no? Y al final digo, "Bueno, pues, oye, pues igual esto es o sea, ha cambiado completamente el modelo de todo y ya está, ¿no? Y cuando ya llevaba 3 años de aquello que iba más para abajo, pues igual era un -15 o algo así, pensé, bueno, oye, me lo voy a sacar de encima porque al final no estoy haciendo nada. Oye, pues fue sacárselo de encima y el año Sí, siguiente ostras, se disparó por las nubes, ¿no? increíble. Sí, sí. O sea que es estas dos cosas, la autoconfirmación primero, que al final lo que pasa es que esa autoconfirmación cuando pasa mucho tiempo que no funciona empieza a crearte dudas y muchas veces lo que me suele suceder es esto, ¿no? Que cuando tomo la decisión de me salgo es cuando empieza a subir y creo que esto es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que Total. cuando sales es cuando funciona y... Ujú. Qué bueno, la verdad. No, y además también hay esa parte de atención selectiva, ¿no? Porque quizás en muchas otras ocasiones te ha salido y te ha ido bien y no te has fijado en que ha continuado yendo mal porque tú ya estás fuera, pero sí te Exacto. fijas cuando va bien, ¿no? Cuando va bien dices, Ah, no, ostras, claro, sí, me he salido. por supuesto, sí, 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 claro, solo te flagelas cuando, Total, total. cuando va en contra, si no, no, Es sí. brutal. Me encanta eso porque al final creo que todas las personas que participamos en los mercados de cierta manera cumplimos con ciertos arquetipos, ¿no? De personalidad. Sufrimos por lo mismo y nos alegramos por lo mismo y creo que eso también identifica mucho que hay un perfil a seguir, ¿no? Un perfil identificable del que podemos aprender y así que Claro. nosotros también tengamos un poco más de ventaja sobre los que ya han vivido lo mismo, ¿no? Entonces espero que a la Ujú. gente te sirva lo que tú dices. Si te parece, voy a compartirte, como te he explicado antes, un poco mis inversiones, ¿vale? Vale, Las que transmito perfecto. aquí en el Sí, sí. canal y así a partir de ahí tú ya me criticas, haces lo que tú quieras con ellas en Vale, los vale, no, hombre, plazos, va a ¿vale? ser constructivo. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Te voy a compartir pantalla. A ver si cuando la veas me avisas, porfa. Sí, ya lo veo. Espera que lo voy Vale, a ampliar para verlo entero. Vale, perfecto. perfecto. Ok, pues estamos aquí en Freedom, que es donde tengo las inversiones. Y Ujú, como ves, yo tengo una cartera pequeñita que estoy haciendo aquí en ETFs, son 3 ETFs acumulativos. Entonces, yo lo que quería ujú, explicarte era un poco mis decisiones, ¿vale? Porque al final claro. yo he estado mucho tiempo dedicándome al trading y ahora cuando me empiezo a hacer un poco más, a desarrollar un poco más mi perfil como inversor, Ujú, me apetece mucho escuchar de gente como tú que pueda darme algún tipo de orientación. Mi, perfecto. mi- mi hipótesis principal, ¿vale? Que yo tomé a la hora de tomar este tipo de decisiones era tres en concreto, ¿vale? La primera de ellas es que fuesen acumulativos, porque no quiero tocar esta inversión durante mucho tiempo, entonces no quería recibir los dividendos, ¿vale? De un Muy distributivo, bien. por ejemplo. Ujú, La segunda de ellas es el hecho de una distribución que esté un poco ponderada, como tú decías, respecto a Estados Unidos, mundo y emergentes, ¿vale? ujú, Entonces, como veis aquí, por ejemplo, esta es una cuenta de 5.000 euros, está en el ETF de SP500 acumulativo, que ujú, es de VVA, que tengo la mayor parte, digamos que el 50% de ello. vale. Luego está la siguiente parte, que es el mundo. Aquí, como ves, a ver si puedo, vamos a darle aquí. Este, por si no lo conoces, a ver, tiene que ver con, a ver si podemos ver aquí. A ver si sale aquí el fondo. Sí, aquí se ven un poco dónde está, digamos, replicando, ¿no? Que está replicando. Vale. Y Ujú, básicamente es, pues, empresas de China. Creo que Estados Unidos era un 60%. Luego tenía China, India.
Y entonces estaba un poco, y Europa, ¿vale? Estaba más o menos por ahí, O un sea que poco. replica, digamos, las mayores empresas de cada región, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como mi decisión aquí fue intentar replicar al mundo, como si Vale. fuese un, ¿cómo decirlo? Un MSCI, por ejemplo, ¿no? Es decir, Sí, sí, intentar sí, sí. estar ahí. Y luego la otra, que es la de emergentes, que es la menor parte, como ves, de igual es un 10%, en la que Mm, pensé, ostras, pues quizás dentro de unos años, pues Taiwán, India, ese tipo de regiones un poco más asiáticas tendrían quizás más potencial y quería ujú. también estar ahí por si acaso, ¿no? Por si hay una, digamos, redistribución de la hegemonía mundial y pasa de Estados Unidos hacia regiones más distintas, ¿no? Que quizás están ya, que ya no son tan emergentes, también son bastante Sí, presentes, sí. pero que son un poco más. Entonces, mi decisión fue esta, ¿vale? Y en base un poco a esas ideas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees? Sobre todo un perfil como el mío, que yo soy muy agresivo porque vengo del trading. Mm. Entonces, mi cartera quiero que sea también bastante agresiva. ¿Crees que tiene sentido esto que he hecho o hay algo que crees que puede ser mejorable? O sea, primero que sean de acumulaciones lo correcto, ¿vale? Ujú, Porque al final lo que tienes que intentar cuando inviertes a largo plazo es no pagar impuestos, ¿no? ujú, Entonces, acumulación, pues para quien no lo sepa, es simplemente que todos los rendimientos que generan, pues si hay empresas que dan dividendos dentro, pues esos dividendos se quedan en el propio ETF y se reinvierten al año siguiente, ¿no? Por tanto, esa reinversión no tiene tributación para ti y solo cuando rescatas es cuando pagas, ¿no? O sea ujú, que no funciona como, o sea, digamos que en el ETF tienes las dos opciones, no como en las acciones que cuando tienes una acción ujú. te paga dividendo, lo cobras y pagas, ¿no? Aquí puedes escoger no cobrar, lo que se quede Sí. dentro y por tanto que sean de acumulación es clave, ¿no? Ujú, La otra cosa que te diría, y bueno, sabiendo que vives en España, ¿no? ujú. Es que no los tendría en dólares, ¿no? Porque por la Vale. cartera veo que está todo en dólares. Sí, correcto. Al final es añadirle Divisa, ¿no? Ujú, un riesgo divisa ujú, que es verdad que si vas haciendo aportaciones periódicas se diluye un poco en el tiempo, ujú, pero, pero bueno, yo prefiero tenerlo. Primero, más que comprarlo en dólares, siempre se pueden comprar en euros los ujú. ETFs. Ahora os enseño un par de páginas con estos ETFs donde podéis comprobar estas cosas. Vale. Pero la idea es no tener que hacer conversiones de divisa, porque en las conversiones de divisa siempre pues, el broker o el banco siempre se queda una parte, a Ujú. veces notable por ganar algo, porque obviamente hace la operación, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, si lo que haces es que lo haga el broker, lo que haga el broker tiene un coste, pero si lo hace el ETF tiene un coste mucho menor, ¿no? Entonces, ujú, que el ETF por lo menos lo compres en euros. Y después siempre considerar si merece la pena tener euros, o sea, tener un fondo expuesto a dólar, ¿no? Porque aunque lo ujú, compres en euros, no ujú. quiere decir que el fondo esté en euros. Es simplemente que ellos te hacen la conversión, Ya. pero Ujú, la fluctuación del euro dólar sigue existiendo, ¿vale? Entonces aquí ujú. estas consideraciones. Vale. Sabiendo que estás en Europa, si estás fuera de Europa, Ujú, pues es posible que pues, sea útil, ¿no? Tener dólares. Pues, por ejemplo, si estás en Brasil o estás en Argentina o estás en un país latinoamericano en general, ¿no? Cualquier país que tenga una divisa más débil que el dólar, pues, y aquí no creo que no les descubro nada, ¿no? Porque ya Sí. es lo que hace. Pues es convertir tu divisa a aquella divisa fuerte, porque al final tu divisa se va devaluando con el tiempo, normalmente porque tienes inflaciones mayores Ujú, y por tanto tenerla en otra divisa te va a hacer ganar más dinero siempre, ¿no? ujú. Por lo cual ya estaría bien si fuera una cartera para un país, pues por ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Vale. Ujú. Entonces, si quieres te comparto mi pantalla Sí. porque como me habías dado la cartera, he Sí, sí, sí. buscado un poco estos ETFs, ¿vale? Y te enseño un poco lo que yo veía, ¿vale? Vale. Perfecto. Entonces, el primero pues, es el SP500 y creo que hay poco que ver, ¿no? En el Ujú, sentido de que pues, ya sabemos lo que es, ¿no? Replica el índice más grande a nivel mundial, las empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos su lista de acciones, ¿vale? Entonces, aquí el punto está en la combinación, te diría, ¿no? Porque ujú, estás combinando el SP500 con el FTSE All Countries, ¿no? All World, que viene a ujú, ser como el MSCI. ujú, Al final, este tipo de índices lo que hacen es coger las empresas, o el filtro suele ser empresas de mayor capitalización, es decir, las empresas que son más grandes cotizadas, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué empresas son las más grandes cotizadas? Pues acaba siendo gran parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que te diría es que cuando vas a mirar las empresas, pues
fíjate que las primeras posiciones, y esto es el Wall, pues es Apple, Microsoft, Amazon, Ujú. Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta. ¿Vale? Vas Sí, al otro, Apple, ya. Microsoft, Amazon, Ujú. Nvidia, Alphabet, o sea, exactamente las Ya. mismas, ¿no? Sí, Entonces, está poco distribuido, por así decirlo. ¿No? Está poco. exacto. Sí, sí. Entonces, al final lo que sucede es que tienes mucho solapamiento Ujú. y cuando buscas combinar ETFs, a mí lo que me gusta es que sean cosas muy distintas, porque entonces ya no se mueven al unísono, Ujú. sino que el fondo, cuando a lo mejor Estados Unidos cae, pues hay otra región que sube un poquito, ¿no? Y un poco se van equilibrando y al final es el concepto de correlación, ¿no? Cuanto más distintos son, más se descorrelacionan y más ayudan a que la fluctuación sea menor y digamos que la curva de crecimiento sea más suave, ¿no? Ujú. Eh, esto es una cosa interesante a tener siempre presente, ¿no? Mirad que no se solapen las cosas porque al final este solapamiento pues, le quita lo que buscas con la diversificación, porque diversificar no es tener muchas cosas, sino tener cosas que se comporten distinto, ¿no? Para Ujú. conseguir una cartera que tenga una evolución muy lineal. Totalmente. Entonces, Ujú. esto por una parte, y la otra cosa que a mí personalmente no me gusta hacer es Ujú. tener muchas cosas globales, porque cuando tienes muchas cosas globales no tienes el volante, ¿no? En ese sentido, porque Ujú. por ejemplo, si te digo que me gustaría aumentar Europa, no tienes una tecla que tocar, ¿no? Ya. O me gustaría invertir a subir más Asia, tampoco tienes la tecla que tocar. Entonces, aquí bueno, en esta web, ¿no? que se llama Just ETF, Ujú. pues puedes buscar todos los ETFs que son comercializables aquí en Europa. Y yo lo que haría sería ir a buscar una combinación que fuera un fondo de Estados Unidos, que ya me parece bien el S&P 500, ¿no? Como el referente del país, que son las 500 mayores empresas. Buscaría un ETF que fuera solo de Europa y te diría, para tampoco complicar mucho la cartera, Europa no euro, sino toda la Europa, ¿no? Que incluya pues Reino Unido, Suiza, los países del norte, etcétera. O sea, Ujú. que fuera toda la región. Ujú. Y después, en Asia, normalmente hay que distinguir porque no hay ETFs que lo cubran todo, pero sí tener una parte de Asia desarrollada, ¿no? Que sería pues o Asia Pacífico desarrollado, pues Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, pues Singapur, Hong Kong, estas zonas. Y después uno de emergentes, ¿no? Ujú. Entonces, con estos cuatro, que serían cuatro fondos en lugar de tres, o cuatro ETFs en lugar de tres, puedes montar la diversificación como tú creas, y aquí pues va a gustos, ¿no? Pero pues más o menos la que tú tenías de 50% de Estados Unidos ya me un poco cuadrado, que es lo que ya contaba, y después es decidir entre Europa y Asia. Vale. ¿Qué te permite esto? Pues te permite mover un poco el timón, ¿no? Si en algún momento hay alguna región que no te gusta o que va ganando más peso, pues puedes incorporarla, ¿no? Puedes ponerle un poquito más y Perfecto. puedes ir rebalanceando la cartera, ¿no? Entonces, Claro. Ujú. ¿cómo se hace esto? Pues te diría que para evitar tener que vender y comprar ETFs, Claro. Ujú. la mejor opción, os diría que, espera, que cambio la pantalla porque Ujú. la mejor opción sería simplemente que cada mes, pues con el dinero que vas a incorporar, si tienes que subir un ETF porque, por ejemplo, ha bajado demasiado con respecto a otros, pues no sé, tu paso son 25 Europa, 25 Asia y resulta que Europa está en un 20, pues las aportaciones que hagas ese mes las pones en Europa de tal manera que le subes el peso y reconduces la cartera en lugar de tener que comprar y vender. Entonces, yo prefiero tener esto, ¿no? Un poco de diversificación y después siempre tener en consideración si euro o no euro, ¿no? Entonces, euro o no euro, digamos que comprar en euros si estás en Europa lo haría, o sea, no comprar los ETFs en dólares para evitar la conversión de divisa y después decidir si lo quiero con cobertura o sin cobertura, porque a diferencia de las acciones o los bonos directos, tú en un ETF puedes decidir si quieres riesgo de divisa o no, ¿vale? Y esto una vez más en la web de Just ETF puedes ver qué fondos, qué ETFs tienen cobertura de divisa, ¿no? Y entonces, si pues, ves que el dólar en ese momento no pinta bien, Ujú. pues como es ahora, ¿no? Que puede jugar más en contra que a favor, pues en ese caso, lo mejor sería cubrir la Perfecto. divisa, ¿no?
Vale, perfecto. Y mencionabas también esto de dos cosas quiero preguntarte. La primera de ellas es, ¿crees que la mejor forma de hacer aportaciones es la típica, la mensual? Es decir, ir aportando mes a mes o cada trimestre una cierta capacidad monetaria para intentar generar ese DCA, ¿no? Ese precio medio. Ujú. ¿O crees que hay quizás que esperar retrocesos? ¿Tú qué piensas al respecto de tipo de participación? O sea, primero te diría que como mínimo, digamos que la horquilla entre cada cuánto debería ser, o a la semana sería lo más bajo de una semana no tendría sentido, ¿no? O sea, que hacer aportaciones semanales sería el primer nivel de granularidad y el máximo te diría mensual, ¿vale? Vale. O sea, hacer aportaciones entre mensual o semanal, que quiere decir, pues a la semana, cada Ujú. 15 días o al mes, no hay mucho. Bueno, pues Ok. puedes jugar Ujú. entre medias, ¿no? Pero sería, este es el rango. O sea, que ese es donde está el mayor beneficio o cuando le Ujú. sacas mayor beneficio al DCA, ¿vale? Vale, perfecto. Ujú. Entonces, partiendo de esto, está claro que, bueno, si eres un trader y sigues los mercados, yo creo que lo que tú dices es correcto, ¿no? De decir, oye, yo solo aporto cuando el mercado cae. Ujú. Entonces, ahí sin duda es una buena opción. Vale. ¿Qué sucede en ocasiones, como los últimos años? Pues que el mercado no ha caído, ¿no? O sea, pues desde que hubo el momento del COVID, si compraste en aquel momento, que pues muy poca gente lo hizo porque parecía que se acababa el mundo, Ujú. el resto, desde ese punto hasta prácticamente justo antes de la guerra, ¿no? Febrero de 2021, eh, pues fue directamente una línea recta hacia arriba. O sea, Ujú. Sí. en un año y pico no tuviste una sola oportunidad de poner dinero Ujú. en el DCA, ¿no? Entonces, no sería tan estricto de decir solo cuando cae para no quedarte completamente Te fuera. entiendo. Y si Ujú. estás encima del mercado, quizás una estrategia que también se usa es decir, si sube, pongo, o sea, todos los meses pongo, ¿no? Pero, o todas las semanas. Si sube, pongo el 50% de lo que debería poner. Si cae, pongo el 50% que no he puesto más lo que me toca poner ahora. Y si Ok. voy acumulando un par o sea, y todo, siempre esto, ¿no? Lo que no he puesto porque ha subido, pues lo pongo cuando cae. Puede ser una estrategia que al final funciona mejor. Ahora hay que estar encima del mercado, pero para el perfil pues de trader, ¿no? Que ya lo estás, que diariamente lo vas a mirar porque estás mirando tus oportunidades, tus estrategias y demás, pues eres consciente de cómo está la situación, pues puede ser una mejora del propio DCA, ¿no? Que es el propio DCA es, oye, lo pongo, suba, baje o vaya de lado, ¿no? Y que funciona a largo plazo, ¿no? Pero lo Sí, puedes sí. optimizar de esta otra manera. Qué bueno. Súper interesante. Y la otra que te quería preguntar ya, y ya acabaremos, que no te quiero molestar mucho más, es, hablábamos de esto, ¿no? De que yo quizás haya un momento en el que quiero redistribuir de cierta manera. Has dado una solución muy interesante, ¿eh? La de ir haciendo aportaciones, pues dependiendo en qué ETF, cómo quieras redistribuirlo, pues lo vas haciendo allí. Pero ¿crees entonces que quizás fondos indexados es mejor que ETFs para esa redistribución? Por lo que decías, ¿no? Porque aquí se puede hacer transferencias entre los fondos sin ningún tipo de comisión, mientras que en los ETFs hay que salir de la operación, volver a reintegrarla. ¿Crees que de alguna forma, si con esa solución que has dado de ir haciendo aportaciones, redistribuyendo poco a poco la cartera hacia el lugar que quieres, ya se soluciona? ¿O es más inteligente, quizás en mi caso, fondos indexados que ETFs? Bueno, si vas a hacer aportaciones periódicas y sobre todo para la parte esta que es más fija, ¿no? Que vas a tener siempre, ¿no? Esta distribución que te has marcado, ¿no? Como Ujú. país o por Ujú. zonas y haces aportaciones periódicas, semanales o mensuales, yo creo que esas aportaciones ya te permiten rebalancear la cartera cómodamente, con lo cual aquí da igual si son ETFs o no. Vale. Eh, Porque al final, si la idea es largo plazo y cuando llegues al final empezar a consumir, pues no sería relevante. Si tu idea es que además vas a modular el riesgo en el sentido de yo tengo esta cartera y si baja el mercado o en un momento que huela mal, pues voy a incorporarle renta fija, o sea, lo voy a bajar y lo voy a mover a renta fija y después lo voy a incorporar y tienes ya un juego de vaivenes, ¿no? De volúmenes grandes pues yo que sé, bajar del 40, no sé, del 100% al 80%, pues hay un 20% de dinero que tienes que mover. Eso no lo vas a mover con la aportación periódica porque no te va a dar. Entonces estás obligado a comprar y vender. Entonces, si vas a hacer estos juegos, sí que merece la pena irse a fondos indexados o de gestión activa por el hecho de que ese movimiento no te va a tributar. Con Vale. el contratiempo de que pues esos movimientos pueden tardar
pues 2, 3 días hábiles hasta 5, ¿no? En algunos casos. Por lo tanto, hay que ser consciente que tú das la orden y detrás pues hay unos días que no ves la inversión. Se está invertido en todo momento, pero es un proceso en el que no tienes control sobre la inversión. Ok, vale, vale, perfecto. Y ya para acabar, Sergi, y ya te dejo, ¿crees que hay algún consejo o alguna recomendación, algo que tú le darías al Sergi de hace quizás, no sé, 10, 15, 20 años? Especialmente pensando en el lado de los traders, porque podemos, si quieres, focalizarlo todo en el tema de los traders, porque sé que mucha audiencia de aquí va a ser trader que igual nos está escuchando y está diciendo, igual ya hay una semillita respecto al mundo de la inversión, ¿no? De querer empezar a redistribuir o intentar diversificar un poco su capital. ¿Qué le dirías, por ejemplo, que te dirías a ti mismo hace tiempo a un trader, ¿no? Para que tuviese, no sé, un mejor futuro económico. ¿Hay algo que te venga a la cabeza que podrías decir? Ujú. Bueno, la verdad es que es difícil, ¿eh? Porque Sí, lo sí, del claro, trading por se prende supuesto. a tortas. O sea que Sí. Y puedes ser es sincero, ¿eh? O sea, entendemos, o sea, quiero decir, este no es un canal en el que tengas que, yo que sé, ese. cuidar un poco las formas. Puedes decir directamente, esto es muy jodido, es muy complejo. La mayoría de gente fracasa en el trading, lo sabemos perfectamente. Así que siéntete libre para decir cualquier cosa que creas que a Sí, ti te sí, sí. hubiese ido No, bien, no. nos irá En bien. este sentido, del trading sí que diría que, bueno, primero, dar un consejo de decir cómo hacerlo para que te vaya bien es imposible porque yo Claro. creo que tienes que fracasar. O sea, pues, es la manera de entender cómo funciona un poco, ¿no? El trading, por mucho que leas de temas de psicología o de ser estructurado o de todo el tema de gambling, ¿no? De Ujú, cómo poner el volumen de dinero en función de las probabilidades, ¿no? Todo es lo que es más gambling que bolsa, ¿no? Pero que juegas, ¿no? Cuando estás operando seguido tienes que tener muy en cuenta, ¿no? La gestión del dinero y cómo van el peso de las apuestas, demás. Por mucho que leas todo esto y tengas un plan y demás, te va a ir mal y te va a ir mal seguro. Y entonces, cuando te va muy mal, pues tienes que decidir, ¿no? O sea, o si tienes la cabeza amueblada y te va mal, pues te vas a bajar un poco y quizás irás con posiciones más pequeñas y entrar en esto, ¿no? Entonces yo sí que te diría que al final el proceso de aprendizaje, por muy bien que te vaya, no, pues limitarlo a unos importes pequeños, ¿no? Que no te representen un problema desde el punto de vista económico para ti, ¿no? O sea, que realmente que sea una parte para jugar. ujú. Se dice mucho, ¿no? Pues el dinero que puedas perder. En realidad nadie puede perder dinero porque a Ya. nadie le gusta, Ujú, pero que haya una parte que si lo pierdes no va a ser un problema, porque la probabilidad de que lo pierdas es casi absoluta, ujú, al menos bajo mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? ujú, Por lo tanto, tiene que ser algo que primero te sea suficiente como para llegar a este punto de aprendizaje, decir, bueno, esto es muy complicado y tengo que realmente, no puedo jugármela todo aquí, a menos de que sea realmente una persona muy buena y como decías, pues prácticamente el 5% de las personas o sea, solo el 5% lo consiguen, ¿no? Por tanto, empezar con unas cantidades pequeñas, no salirse de esas cantidades, aunque veas que eres el crack, porque al ujú. final también depende mucho de cómo sean los mercados, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer trading en mercados alcistas que en mercados bajistas, porque la volatilidad es brutal. Entonces, el bailoteo de las subidas y bajadas es alucinante cuando son mercados bajistas y hay mucho trading pincha, ¿no? Entonces, poca cantidad, tener un dinero fuera que te vaya dando rentabilidad y del que realmente te sirva para el día a día, por lo tanto tienes que tener un colchón importante, decir, oye, pues tengo 6 meses de gastos fuera, ¿no? En un colchón de emergencia que me rinden al 4 o lo que sea, pero lo tengo allí y yo tengo esto para jugar y esto pues para aprender a hacer trading. Y una vez lo tengas por la mano, a mí lo que me funcionó fue simplemente escoger una cosa, ¿no? Es decir, oye, yo voy a operar esto y ya está. Y eso es lo que me miro todos los días y lo demás no me lo miro, ¿no? Ujú, A especializarte en algo, lo que sea, ¿no? Pues en un tipo de activo, en un tipo de operativa, y que sea solo eso, porque al final son horas y horas y horas y yo creo que al final llega un momento que, que ya viendo el gráfico ya sabes lo que va a pasar, ujú. porque es una cosa que te has mirado pues, durante lo típico que se dice, ¿no? 10.000 horas, ¿no? Entonces Claro. ya, el gráfico es como lo de Matrix, que ya lo ves clarísimo y no necesitas ni indicadores, ni líneas, ni nada, porque lo ves, bueno, puede pasar esto. Y Ujú, la mayoría de las veces lo aciertas, ¿no? Sorprendentemente. Pero esto solo me pasa
con una cosa que me he mirado durante muchos años, todos los días prácticamente. Entonces, en eso sí que lo acierto, pero si me pones una acción de otra cosa, pues ya ahí se me va todo, ¿no? Entonces, especializarse, bueno, para empezar con poco dinero, tener dinero fuera que te respalde, ¿no? Porque, para no depender y que el proceso de aprendizaje es largo, creo que más de un año normalmente, y en ese proceso pues vas a perder. Y por lo tanto, tienes que estar seguro de que eso que vas a perder no sea relevante para tu economía, simplemente. Qué bueno, de verdad. Espero que muchos te escuchen, que lo tomen de verdad como consejos muy válidos y que se lo apliquen a sí mismos. Yo por mi lado solo me queda agradecerte, Sergi, de verdad, tu Bueno, bueno, rato. muchas gracias a ti por la oportunidad. Al final, No, pues en absoluto, en venir absoluto. a un canal digamos, distinto en cuanto al tipo de inversión. Ujú, El trading es algo que he tocado muy poquito en el canal porque ujú, tampoco es, como te decía, mi fuerte, ¿no? O sea, que no es el tipo de inversión que hago principalmente. ujú. Y bueno, pues dar, digamos, la otra visión o la visión más aburrida de las inversiones Sí. nunca está de más, ¿no? No, no, a Muchas mí gracias por la oportunidad. yo te lo agradezco de verdad porque sé que a veces eso no confluir en nuestros tipos de perfiles es complicado porque cada uno tenemos nuestros lugares, nuestros nichos, pero que haya gente como tú que se disponga, ¿no? a charlar aquí en un público que seguramente está en el otro lado, en las antípodas de un pensamiento más inversionista, ¿no? De más de inversión, a mí me da mucho valor porque espero que la gente poco a poco vaya entendiendo que participar en los mercados lo hacemos todos tenemos Exacto. los mismos objetivos, que es intentar perder lo mínimo posible para ganar lo máximo posible, y a partir de ahí que Totalmente. cualquier conocimiento es válido, buenísimo, y en tu caso es espectacular, así que te lo agradezco de corazón. Tendréis todos vosotros las redes sociales de Sergi, en este caso, tanto en la descripción que ahora te las pediré como en el comentario fijado para que podáis ir a ver sus redes sociales, aprender muchísimo. Tienes un canal increíble de cultura financiera, así que Muchas gracias. os recomiendo asiduamente, con todo mi corazón, y gracias Sergi, de verdad, por estar aquí y estamos en contacto. No, gracias a ti. Bueno, seguimos en contacto, claro que sí. Hasta Muy otra. bien, un abrazo. Chao. Abrazo.